control de natalidad es una teoría de población que se llama darwinista y malthusiano-darwinista, poniendo en juego los principios de Malthus de que los pobres y los discapacitados no tienen que tener hijos. Esto se llama movimiento eugenésico y fue creado por esta señora, Margaret Sanger, que tienen ahí, es la creadora del movimiento feminista norteamericano. Margaret Sanger era la hija inmigrante número 11 de una familia muy pobre, muy resentida. De muy joven abrazó el marxismo. Su padre era ateo y socialista, le prohibía a la madre ir a misa. Y, por supuesto, muy joven se hace amante de uno de los médicos que inicia, era marxista, Ellis, inicia el experimento de psicoanálisis con LSD, experimentación con droga, e inicia la escuela de Frankfurt de la liberación sexual. El marxismo, como van a ver enseguida, necesita la abolición del matrimonio monogámico para establecerse en forma internacional. Ella, además de marxista, de odiar el matrimonio, y se casa con un millonario que le financia sus tropelías y le hace firmar al tipo que reconocía su libertad sexual. ¿No es cierto? Así trabaja. Y ella odiaba además a los negros, era tremendamente racista, viaja a los Estados Unidos y entre 1916 y 1930 hace en el barrio negro de Nueva York, en Brooklyn, la primera clínica de abortos para negros. Y para que los negros no sospechen, dice en su autobiografía, la hacía manejar por comadrones, es decir, parteras y ministros negros. Engañaba a los negros, les decía que iban a tener mejor destino si tenían menos hijos. Ella veía como un peligro para la raza blanca que se reprodujeran los negros y después los latinos. Ella hace la primera liga de control de natalidad, Margaret Sanger hace la liga de control de natalidad, y por la ayuda de Rockefeller logra que 27 estados norteamericanos, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvieran legalizada la eugenesia. Y de esa forma esterilizaron a miles de familias estadounidenses que tenían algún hijo preso o retardado o lo que fuera, para no entorpecer la raza. Ella es la creadora y presidente de la Liga de Control de Natalidad y Eugenesia de los Estados Unidos de América. Ella escribe un libro que se llama El pivot de la civilización, y en ese libro condena a la Iglesia y a los cristianos porque al alimentar a los pobres, al tener a los que tienen enfermedades crónicas o que son personas inferiores, así le llama, al mantenerlas vivas, crea un peso muerto para los sectores superiores de la sociedad. El libro es terrible y se llama El pivot de la civilización, lo pueden leer, se consigue fácilmente. Esta mujer es la que crea el movimiento feminista norteamericano y luego, por supuesto, de hacer esta clínica, es convocada por David Rockefeller. Seguí con la siguiente diapositiva. Y en 1942 hace la Federación Americana de Paternidad Planificada, Parent Parenthood, para Estados Unidos, cambiando el nombre de control de natalidad por paternidad planificada para que nadie vincule este organismo con la Liga de Control de Natalidad. Ahí empiezan los planes de aborto que van a coronarse en 1973 con la legalización del aborto en Estados Unidos, y en 1952, 10 años después, Rockefeller con Margaret Sanger funda la Federación Internacional de Paternidad Planificada, Parent Parenthood, Federation International Parent Parenthood, que es la asociación que vieron al principio en el esquema que les hice del poder, que está por encima de Naciones Unidas, depende de los Estados Unidos. Allí se hacen todos los planes de educación sexual, los planes de aborto y de anticoncepción. Desde entonces, y por supuesto el presidente de la IPPF, que fue Guttmacher, para el Instituto Guttmacher-Laster, es que nuestro ministro de Salud publica sus trabajos. Este señor Guttmacher, presidente de la IPPF en 1973, dijo ante el Senado norteamericano: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Repito, la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. ¿Qué es la educación sexual que concibe la IPPF? Primero es prohibir la enseñanza separada.
obligar a enseñanza mixta, los chiquitos de 4, 5, 6, 7 años, en aras de hacer una especie de prevención, por supuesto mítica. Se les habla a los chiquitos, se les muestran los órganos genitales, masculinos y femeninos, reiteradas veces, de manera que caiga la barrera natural del pudor, ¿no es cierto? Y se hace lo que se llama en demografía una sexualidad forzada, es decir, una erotización precoz de los chiquitos, como si ustedes los obligaran a manejar a los 8 o 9 años y les dijéramos que es un placer manejar, entonces pueden manejar libremente, y eso, por supuesto, aumenta la cantidad o crea los primeros embarazos infantiles y adolescentes, y los padres piden a gritos la legalización del aborto. Ese es el fin que estableció claramente Guttmacher en su conferencia. De allí salen todos estos planes de aborto. Su sucursal en la Argentina es Casa Fusa. Casa Fusa recibió de la IPPF, está en la página de la IPPF, $3 millones en los últimos 3 años para legalizar el aborto en la Argentina. Cuando busquen la página de la IPPF, es facilísimo, ven Católicas por el Derecho a Decidir, sedes, CERS, todas las organizaciones feministas, la cantidad de millones de dólares o cientos de miles de dólares que han recibido. No hay ningún misterio. Entran a la página de la IPPF y ven la financiación de todos estos organismos del pañuelo verde para legalizar el aborto en Argentina. Mucha plata que nosotros ni siquiera veremos de cerca. Seguimos. Estos son los médicos que se fueron de la IPPF. Era un plan para realizar abortos, al que se llamó Plan de Educación Sexual. Había que acabar con su inocencia, apartarlas de sus padres y sus valores y convertirnos en sus asesores en sexo. Así podríamos darles anticonceptivos de baja dosis y preservativos defectuosos para que quedaran embarazadas fácilmente. Nuestro objetivo era realizar entre 3 y 5 abortos a cada chica de entre 13 y 18 años. El número de personas afectadas por el aborto es incalculable. Para mí el aborto es la máxima explotación de la mujer. Abortar es algo tan vergonzoso y reservado que muchas mujeres jamás le cuentan a nadie que han abortado. Callan durante 20, 30, 40 o 55 años. Están tan traumatizadas que permanecen en silencio. Numerosos estudios de médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el comienzo de la vida de un ser vivo, sea este de la especie humana o de otra. Sobre esto hay un acuerdo abrumador en innumerables trabajos médicos, biológicos y científicos. Los centros de planificación familiar están ahora en expansión. Se están construyendo grandes clínicas abortistas en previsión del nuevo plan de salud. Es mucho el dinero en juego. Nunca aceptábamos cheques. Siempre pedíamos a las mujeres dinero en efectivo. ¿Y eso por qué? Bueno, así no hay que dar cuenta de lo pagado. Cuando luchas por tu vida, necesitas saber por qué luchas. Si por lo que estamos luchando es vida, ¿cómo vas a destruir una vida en el esfuerzo de esa lucha? Si lucho duramente por salvar mi propia vida, ¿cómo voy a ser capaz de matar a otro para lograrlo? Reconozco que he estado involucrada en la muerte de 35.000 bebés. Si la gente supiera realmente el daño que el aborto hace a las mujeres, por no hablar de los bebés muertos, se acabaría con ello. Este documental lo hicieron los médicos que se fueron de la IPPF, así como si escucharon una marcha del 20 de mayo, esta chica colombiana que cayó como enfermera en la clínica de la IPPF y veía que tenía que contar los restos, las manitos, los bracitos, entonces actual, como vieron en el primer video. La clínica de la IPPF ya está en la calle de Sica, en Buenos Aires, instalada esperando la legalización
legalización del aborto. La IPPF tiene 46.000 clínicas de abortos en el mundo, es uno de los negocios más lucrativos que existen. Y para que ustedes se ubiquen en la cantidad, McDonald's tiene 32.000 restaurantes más o menos en el mundo. 46.000 clínicas de aborto. Imagínense si se legaliza en nuestro país el negocio vil que esto va a ser. Recuerden que esto no es gratis, no existe el aborto gratuito, lo paga el Estado o lo paga, como en este momento, una operación de cadera, es decir, en nuestro organismo, en nuestro país hay una medicina mixta de administración estatal y de administración privada. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha calculado ese precio, $500 para el aborto por misoprostol, casi $800 para el aborto quirúrgico. Imagínense el negocio del aborto inmediato cuando se legalice esto. Seguimos. Estos son, fíjense cómo se manipula la ley para que vean las leyes positivas, cómo no tienen ningún asidero cuando se apartan de la ética. En 1857 la Corte de los Estados Unidos dictamina de una vez y para siempre sobre una cuestión muy conflictiva. Determina que el esclavo no es una persona legal para la Constitución de los Estados Unidos de América, es propiedad de su amo que puede comprarlo, venderlo y eventualmente matarlo si así lo considera. Y 100 años después, la Corte del mismo país dictamina en el fallo Roe versus Wade de una vez y para siempre que el niño es propiedad de la madre y lo puede matar si lo desea en cualquier momento del embarazo. Fíjense cómo la política y el dinero van generando las leyes inicuas. Hoy nos parece una vergüenza esa ley de hace 100 años y sin embargo estamos discutiendo esta, que esencialmente es lo mismo. Es peor. Seguimos. Por supuesto, el centro de esta política demográfica estuvo acá a cargo del señor Henry Kissinger. Apretar otro botoncito que les mostré al principio de esta charla. Cuando Henry Kissinger, ya funcionando la IPPF en los Estados Unidos, especialmente haciendo abortos para negros y latinos, las clínicas de aborto están sobre todo en los barrios latinos y negros de los Estados Unidos. Rockefeller hizo un organismo en 1950 cuando compra Hollywood que se llama Fondo de Población para las Naciones Unidas, que lo crea para controlar cómo va creciendo el aborto y el control de natalidad en los países dominados. Se hacen conferencias cada 10 años, conferencias internacionales de población y desarrollo. La primera fue en 1973 en Bucarest, la segunda fue en México en 1984, la tercera en el Cairo en 1994, en cuya preparación estuve ayudando al doctor Bota en las presiones que ejercían en nosotros, en los delegados en Nueva York todo el año anterior. Es impresionante. El doctor Bota nos representó para oponerse a la globalización del aborto en 1994 en el Cairo. Cuando ocurre la primera conferencia en 1974 en Bucarest, la Argentina tiene un papel protagónico y el embajador argentino lleva instrucciones precisas de que la Argentina nunca iba a aceptar el aborto, la globalización del aborto, ni tampoco las políticas restrictivas de control de natalidad, que la Argentina necesitaba políticas que ayuden a la población del país, como dijo el Verde, ¿no? Gobernar es poblar, que era un amplio país totalmente despoblado y que iba a apoyar las políticas demográficas que ayudaran en la política crediticia a tener hijos. Y también iba a sugerir eso al resto de los países integrantes de la conferencia. Terminada esa conferencia, que Rockefeller consideró un fracaso absoluto porque estuvo hecha para que todos los países aceptaran mansamente la globalización del aborto, que es lo que da título a mi conferencia, Globalización del aborto y cultura de la muerte. Rockefeller era este hombre, Henry Kissinger era secretario de Estado del presidente Richard Nixon, y elevó un informe al presidente que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe de 200 hojas, fue leído en el Congreso Constituyente de 1994 en Argentina, cuando se reformó la Constitución.
por uno de los constituyentes Sequeiros. Por supuesto, nuestros legisladores hicieron caso omiso. En ese informe dice Kissinger que las posiciones como Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Hay que educar y estimular para ello a los dirigentes. Hay que modificar costumbres y creencias. Debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. A lo largo del siglo XXI, dice Kissinger, Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Y en las páginas finales dice, lógicamente, para que los países huéspedes no sospechen, debemos ocultar nuestras metas demográficas detrás de planes sanitarios. Por eso hablamos de salud sexual, salud reproductiva. Imaginen qué puede tener un control de natalidad de salud, es interferir un proceso biológico. ¿Qué puede tener un anticonceptivo de saludable? Pero obviamente si nos dicen, miren, vamos a controlar la natalidad, nadie va a aceptar eso. Pero si decimos, vamos a hacer salud, salud de adolescentes, salud reproductiva, salud sexual. Está escrito en este informe. Hace muchos años que doy clase con este informe, tratando de despertar la conciencia. Después de esto hubo muchos otros documentos, como el de seguridad demográfica de los Estados Unidos, del presidente siguiente, y muchos otros. Este informe fue inmediatamente elevado a la Junta de Comandantes Militares de los Estados Unidos, al presidente Nixon, al resto de las organizaciones y el CFR. Los países que figuraban como primeras potencias que había que destruir eran India, Bangladesh y Brasil. A esos países se atacó primero con las políticas de control de natalidad, con Brasil no pudieron, y en segunda línea veníamos nosotros. Todo esto está escrito y estamos en plena ejecución. El Ministerio, la Organización Mundial de la Salud, es el Ministerio de Salud del Gobierno Mundial. Entonces las directivas de la IPPF bajan directamente a la Organización Mundial de la Salud y de allí bajan a los ministerios de salud de todos los países y se ponen en ejecución y se enseña tristemente como políticas que recomiendan Naciones Unidas. Toda nuestra gente aplaude estas políticas de exterminio. Este es el mecanismo. Seguimos. Entonces, cuando ustedes quieren dominar a los países más débiles, aplican al revés que Francia, al revés que Rusia, al revés que Dinamarca, que da un año de licencia al padre y a la madre para que tengan hijos. Aplican una política demográfica negativa que se basa en estos 4 pilares: la anticoncepción, la esterilización legal, la destrucción de la familia biológica y la globalización del aborto. Podemos agregar otros más. Esto se le dio forma legislativa sencillamente porque el secretario de Estado anterior, que fue Robert McNamara, secretario del presidente Gerald Ford, antes que Kissinger, mandó a los Médicos Sin Fronteras a Bolivia. En ese momento Bolivia era un país riquísimo, quedó totalmente empobrecido, era el país que más recursos minerales tenía de América, y manda a los Médicos Sin Fronteras con la orden de esterilizar a la mayor cantidad de indias bolivianas con el pretexto de controlar el cáncer de útero. Así fue que cientos de miles de mujeres fueron esterilizadas en un país que es alto y frío, como es Bolivia, donde la natalidad es muy difícil, no es un país fértil como los países de clima templado o cálido. Y en ese momento burlonamente estaban sesionando las Naciones Unidas en Bolivia. Cuando los padres de familia advierten que sus mujeres quedaron embarazadas, quieren reclamar a Naciones Unidas, se dan cuenta que fue después del control de los médicos, y ante el desprecio y la negativa de Naciones Unidas, matan a los médicos. Fueron asesinados todos esos médicos y se hizo un documental con esos caciques y un francés que pueden ver todos ustedes en internet, que se llama Sangre de Cóndores. Está en quechua, subtitulada, donde está explicado todo esto. Cuando en el gobierno mundial advierten que no es posible hacer ese control de natalidad compulsivamente, por supuesto deciden hacerlo, decide Kissinger hacerlo mediante la vía legislativa.
Formó un congreso de médicos parlamentarios que reciben mucho dinero. Los que escucharon a Amparo Medina, que fue guerrillera del movimiento Alfaro Vive, que siguió el Sendero Luminoso, cuenta cómo le pagaban Naciones Unidas 10.000, 15.000 dólares por mes para legalizar el aborto, que fue compañera de Diana Conti en el entrenamiento comunista, y que Bachelet, por ejemplo, después de entregar a Chile el aborto, a pesar de que se opuso todo el pueblo y todos los médicos, está en este momento con un cargo altísimo de Naciones Unidas por el que cobra 22.000 dólares mensuales. El canciller Caputo, en el año 87, después de que hizo el Tratado de Paz y Amistad, entregó los dos canales interoceánicos, sacó la educación que había en Argentina, dijo contenidos libres, se fue hasta su muerte con un cargo altísimo que cobraba casi 50.000 dólares por mes en Naciones Unidas. ¿Van entendiendo? ¿Entienden cómo se maneja esto? Seguimos las 4 leyes. Bueno, acá quise graficar cómo este hemisferio norte poderoso, racista, inexpugnable, durísimo y muy cruel, pone su garra sobre nuestro continente sudamericano, ignorando los deseos, las posiciones. Nunca ninguna causa en nuestro país ha movilizado tanta gente. El 25 de marzo de este año hubo 2,5 millones de personas en la calle oponiéndose al aborto. No recuerdo desde que nací ninguna otra causa que haya movilizado esta cantidad de gente. Ustedes tienen movilizaciones, pero todo el norte, todo Cuyo, todo el litoral se ha manifestado en contra de esto. Y no obstante, la política sigue. Cuando ustedes quieren controlar tener poder sobre los demás, las patas en las que descansa el poder son 3: las armas, el dinero y la población. Desde los chinos, los griegos, los romanos, los medos, los persas, siempre fue así. Las armas, el dinero y la población. ¿Cómo hace el gobierno mundial para adueñarse de esas cosas y dejarnos totalmente postrados? Las armas se retiran a través de guerras que son prolijamente creadas en el CFR. La guerra de los Balcanes, la guerra de Serbia, Yugoslavia. Dividieron esos países poderosos en pequeñas republiquetas que no tienen ningún poder ni ningún sustento autónomo. También fue generada allí la guerra de Malvinas.